De la zona sur de Santiago pidieron mayores recursos para la construcción de más y mejores ciclovías en sus comunas. Acusan discriminación en la asignación del presupuesto para estas vías exclusivas frente a de municipios de la zona oriente. Vamos a profundizar en este importante tema. Para eso estamos en contacto con el alcalde del Bosque, Sadi Melo. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Un gusto. Igualmente, un gusto, alcalde. Ayer, junto a otros alcaldes de la zona sur, presentaron una carta en el Ministerio de Transporte. No sé si ha habido alguna reacción, una conversación con las autoridades de este ministerio, también recordando algo, que los recursos que se asignan, más bien, van desde la Subdere, de la Subsecretaría de Dirección Regional, digamos. ¿Ahí ha habido algún tipo de avance con respecto a la demanda que ustedes tienen? Mira, hasta ahora no hemos tenido respuesta y efectivamente en el día de ayer, junto al alcalde del PIN y al alcalde Codina, fuimos a dejarle una carta a la ministra de Transporte pidiéndole una reunión para poder, digamos, conversar el tema de ciclovías en la ciudad de Santiago. A partir de la pandemia, el uso, digamos, de la bicicleta ha tenido, digamos, un tremendo desarrollo. La gente, digamos, por el autocuidado, la gente para poder acceder a distintos puntos de la ciudad, hoy día hace de la bicicleta un uso habitual. En esa línea, en esa perspectiva, las distintas comunas hemos venido haciendo esfuerzos, digamos, primero en los planes de movilidad interna, ¿ya?, que es una ley y que se nos exigió, se nos pidió. En el caso del Bosque, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho nuestro plan de movilidad y fruto de eso hemos iniciado, digamos, ya la presentación de varios proyectos con recursos propios y proyectos que le hemos pedido al gobierno regional. Vamos a comenzar dentro de poquito la ejecución de un proyecto interior de ciclovía y hay otras iniciativas más. Lo que estamos pidiéndole a la ministra de Transporte es que este es un tema de ciudad, es un tema tremendamente importante y por lo tanto debe haber mayor equidad y igualdad en la entrega de los recursos. Esta es una buena manera de empezar a abordar los grandes temas de ciudad, la integración de la ciudad, la cohesión de la ciudad. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo, conversar, y además hay distintas iniciativas que emergen, por ejemplo, del Serviu, del gobierno regional, de la propia Subdere. Entonces, lo que queremos es hacernos parte de la planificación mucho más de ciudad y estratégica en el uso de la bicicleta como un aporte, digamos, fundamentalmente a los grandes temas de integración y de superación de la segregación social, ¿no? Sí, en ese punto yo me corrijo, es Subsecretaría de Desarrollo Regional. Yo lo dije mal para tenerlo súper claro de dónde se tienen que asignar finalmente los recursos para este y otros proyectos de los territorios. Y ayer, cuando se le consultaba en otro punto de prensa a la ministra Gloria Hood de Transporte sobre esta petición que hace usted como alcalde del Bosque, ella señalaba de alguna manera que estaba un poco perpleja porque apuntaba a que allá habían proyectos de ciclovías que estaban aprobados para su comuna. ¿Cómo reacciona un poquito a eso también? Y puede ser aquí de que haya un atraso también en lo que puede ser la asignación de recursos para estas obras. Yo diría que hay un tema de atraso, también hay un tema de comunicación. Queremos ser parte de la planificación de la ciudad, eso es lo que estamos pidiendo. Queremos colocar sobre la mesa el interés ciudadano, digamos, de hacer de la bicicleta, digamos, un uso mucho más masivo. Queremos, digamos, que la ciudad se vaya planificando en la línea, digamos, de que tanto los peatones como aquellos que han optado por el tema de la bicicleta tengan un transporte seguro. ¿Ya? En el día de ayer uno de los temas que colocamos fue, digamos, la incidencia de muchos accidentes, digamos, que están vinculados, digamos, a peatones, al uso, digamos, de bicicleta y, por supuesto, también al uso excesivo, digamos, y a la alta velocidad del automóvil en el uso de la ciudad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quisimos colocar como tema. Yo creo que este es un buen momento de poder, y eso es lo que le estamos pidiendo a la ministra, de sentarnos a la mesa y de poder conversar en la línea y en la perspectiva, digamos, de poder proyectar una planificación mucho más sostenida, digamos, de este tema. Efectivamente, en el caso del Bosque, nos hemos ganado un proyecto por la vía PMU de emergencia, ¿ya? Y estamos hoy día ya con un proyecto casi en ejecución por 54 millones de pesos. Tenemos otro proyecto, digamos, en red, en Gran Avenida, junto con la comuna de San Bernardo, nosotros, La Cisterna y San Miguel, donde vamos a hacer una intervención liviana, muy liviana, ya para poder ordenar, digamos, el uso de la bicicleta en ese eje tan relevante. Sin embargo, por ejemplo, ese tema, este proyecto lo podríamos conversar con la ministra en la idea de poder intensificarlo y poder hacer una planificación de la ciudad mucho más efectivo. Lo mismo podría hacerse con Santa Rosa. Claro.
Ya lo mismo podría hacerse, digamos, en otras áreas de circulación relevantes para la ciudad de Santiago. Esa es la solicitud que estamos haciendo. Ayer, alcalde, junto a sus colegas, acusaban cierta discriminación con respecto a las comunas del sector oriente, donde en parte usan los recursos porque tienen más recursos ellos mismos para implementar estas soluciones viales, como por ejemplo las ciclovías, pero también que se le asignan, y ahí le hago la pregunta, ¿más recursos o de una manera más rápida? También considerando que las diferencias de caja, podríamos decir, hacen que estas comunas que tienen más recursos, muchas veces ellos corren con los gastos de la planificación, los estudios, y eso podría ir acelerando el tranco. Obviamente, en la situación del bosque y otras no pueden desarrollar eso porque ya los recursos están gastados y se necesitan más, obviamente. Bueno, ahí hay un tema, digamos, de diferenciación de uso de los recursos y del uso de la ciudad en esta temática de la bicicleta y otras temáticas. Lo que nosotros queremos justamente es poder nivelar la cancha en esta planificación. Y un primer paso es, digamos, que podamos dialogar de cómo podemos hacer un uso más democratizado de la ciudad y del espacio público. Efectivamente, esto es mi opinión personal, sí. Digamos, nos parece muy importante el anuncio que se hace, estos 2.500 millones de pesos en el uso, digamos, de esta red, digamos, de bicicleta Oriente-Poniente. Ahí hay no solamente recursos públicos puestos, sino que también hay una articulación con sectores de los propios ciudadanos, de las organizaciones de bicicleta y, por supuesto, de las comunas que tienen, como las comunas del sector oriente, que tienen una mayor espalda para poder invertir. Pero a nosotros nos gustaría poder conversar con la ministra y conversar con todos los actores que están interviniendo en esto, en la perspectiva de hacer un plan de corto plazo, de mediano plazo, y ojalá también digamos, llevar adelante algunas iniciativas fundamentalmente de cuidado en los sectores que son críticos, digamos, donde han habido, digamos, accidentes por el mal uso, digamos, en la velocidad de los autos y todo aquello. Hay una ley que está puesta, digamos, en el Parlamento y que está un poquito atrasada, que tiene que ver con los puntos críticos donde se producen mayores accidentes por el uso excesivo de velocidad en los vehículos. Ahora, le hago la pregunta, alcalde, yo no lo sé, por eso justamente se la hago. En la asignación de recursos, todas las comunas, enfocándome en la región metropolitana, pero podríamos estar hablando a nivel nacional, ¿tienen la misma condición para esa asignación de recursos? ¿Por eso también se generaría ese problema entre comunas de un sector y otra? Yo diría que hay una diferenciación. Hay una diferenciación que, primero, la primera puerta de entrada son los recursos propios que tú tienes, claro, para poder hacer los estudios técnicos y todo esto. Esa es la primera barrera de entrada. La segunda, bueno, son los ingresos propios que tienen y obviamente, y eso ya en el debate está puesto, digamos, hay 4 o 5 comunas en la región metropolitana que tienen, digamos, 10 veces mucho más recursos que los que tenemos comunas como El Bosque, como San Bernardo, como el Puente Alto, La Granja. Ahora, la solicitud es justamente el poder trabajar y cómo el Estado de Chile, a través de sus ministerios, se hacen cargo un poquito de poder ir nivelando esta cancha, digamos, poniendo los recursos técnicos, los recursos económicos que hagan posible, digamos, poder desarrollar proyectos mucho más integradores, mucho más participativos. Eso es todo. Uh-huh. Lo comentábamos en la introducción de esta entrevista, alcalde, la construcción de más ciclovías, pero hay un punto que es súper relevante, de buenas ciclovías, porque uno podría destinar recursos para esa construcción, pero si finalmente no cumplen con los aspectos técnicos y urbanísticos para que efectivamente sean buenas ciclovías, puede ser un trabajo perdido. Ese también es un punto que ustedes han mencionado. Te quiero comentar a propósito de la experiencia del Bosque. Uh-huh. Nosotros hicimos la presentación de nuestro plan de movilidad y dentro de ese plan de movilidad asignamos una cantidad de recursos propios de alrededor de 26 millones de pesos para que el Serviu nos haga los estudios técnicos, justamente en la línea y en la perspectiva de lo que tú dices. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a intervenir la ciclovía de Los Morros, por ejemplo, que es una ciclovía que quedó encaminada hace ya más de 15 años, con bastantes limitaciones, para serte franco. Uh-huh. Bueno, en el estudio técnico que se está haciendo ahora, definitivamente, digamos, vamos a tener una propuesta mucho más integral, mucho más adecuada, ¿ya? Estamos también en ese estudio técnico pidiendo toda la intervención de lo blanco,
¿ya? Oriente-Poniente, ¿ya? Entonces, con recursos propios nosotros estamos pidiendo, le hemos entregado, digamos, en este caso, el mandato al Servio para que ellos hagan estos estudios técnicos. No todas las comunas, por supuesto, tienen esos recursos para poder entregar, para hacer esos estudios técnicos. Y aún más, por la situación que tuvimos que enfrentar como pandemia, nosotros teníamos expectado alrededor de 120 millones de pesos propios para poder trabajar algunas zonas tranquilas, ¿ya? Para uso de bicicleta y también, por supuesto, para el mejor uso adecuado, digamos, en algunas zonas mucho más residenciales del uso del automóvil, ¿ya? Esas intervenciones las tenemos planificadas, apenas recuperemos esa plata, vamos a hacer esas intervenciones. Eso lo hacemos con esfuerzo y con recursos propios. Muchas de estas iniciativas deberíamos ponerlas en común para poder trabajar un plan integrado de ciudad, la zona sur, la zona norte, etcétera, y buscar los recursos que son necesarios. Esto es una manera de poder democratizar y de poder hacer que los ciudadanos se sientan parte con el derecho a usar la ciudad, ¿no? En ese punto de la integración, alcalde, se busca hacer una planificación a nivel de, voy a ser bien ambicioso, pero de la región metropolitana, o por lo menos de la ciudad de Santiago, porque claro, está la posibilidad, y eso es lo que se busca, de generar ciclovías, pero para los ciclistas, lo ideal, estoy viendo el mundo ideal, es tener una gran ciclovía que recorra lo que es Santiago. Ese es un punto súper ambicioso, yo lo sé, pero en esa integración de las comunas tendría que estar por lo menos ese norte. Pero mira, fíjate que el mínimo en la planificación es ver lo que ya está, Ya. Para poder integrarlo, ¿ya? Si uno va a los territorios, uno empieza a descubrir que hay intervenciones hechas por las propias comunas, pero sin embargo, como no conversan, ¿ya? Unas con otras, ¿ya? Muchas veces se multiplican recursos, ¿ya? Muchas veces no están en los estándares técnicos de intervención, ¿ya? No tienen los estándares de resguardo y de seguridad. Y yo diría que justamente la idea es conversar con este mosaico, con esta segregación de iniciativas que hoy día están puestas en los territorios. Y yo diría que el ente planificador tiene que ser el Ministerio de Transporte junto al Servio, ¿ya? Bueno, Chile, digamos, en abril va a tener que elegir gobernadores, sí. A propósito, gobernadores. Y justamente ojalá que una de las visiones y de los objetivos, digamos, que tenga esa figura tan importante en la descentralización, sea justamente planificar la ciudad de una manera mucho más participatoria y también, por supuesto, buscando la integración y la calidad de vivir la ciudad como un derecho para todos, ¿no? Alcalde Sadi Melo, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Buen día, Nicolás. Hasta luego, un abrazo, que esté bien.